Oye, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, si son tan amables? Esta expresión, esta escritura se conoce dentro del pueblo hebreo y cristiano como el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Eterno, uno es. Pero todo lo que hablamos de Dios en las iglesias y en las congregaciones, humanamente lo hemos hecho más difícil, lo hemos complicado y lo hemos hecho complejo, cuando en realidad todo lo que Dios nos está diciendo en su palabra es mucho más sencillo de lo que nuestra mente humana se plantea o percibe. Dice aquí que el Señor nuestro Dios uno es, y no tiene que ver solamente con la idea esta de las religiones que son monoteístas, que creen en un solo Dios, el judaísmo, el cristianismo y en el islam. No es un solo Dios, incluso distante o ajeno a tu diario vivir. Curiosamente dice en el versículo 5: amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Realmente está hablando de un Dios que te habita y que te integra. Si nosotros hacemos de ese amor por Dios y para Dios nuestro centro, ese amor que nosotros recibimos de Dios y que le entregamos a Dios, va a sanar todas nuestras fracturas interiores. Porque dice ahí, con todo tu corazón, con toda tu alma, tu entendimiento, o tu neshama, y con todas tus fuerzas físicas, porque Dios quiere que estés íntegro, no fragmentado. Cuando no estamos en integridad, estamos con una división o con un dolor entre lo que pienso, entre lo que quiero y entre lo que hago. Y todos vivimos esos momentos, no sé qué hacer, entre lo que yo siento, entre lo que me dicen incluso, entre lo que yo pienso, siento y hago. Cuando decimos que el Eterno, que Hashem, o que Dios, nuestro Dios, uno es, quiere decir que podemos en Él recuperar esa integridad, esa cabalidad, ese ser o ese vivir desde no un estado fragmentado y dividido, sino desde nuestra alma, desde otra forma de percibir. Y a veces entendemos a Dios tan religiosamente y tan doctrinalmente que lo que hacemos con esta enseñanza es dividirnos más. Usamos el conocimiento de Dios para el uso de nuestro ego, para fragmentarnos más, para decir yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. Ayer lo dije también, pero tomo mis canicas y me voy, ¿no? Porque estoy fragmentando, incluso teniendo un solo Dios. Dice la Escritura que tenemos un solo Dios, una sola fe, una fe como, entiéndase, como voluntad, y un solo bautismo. Más allá de los ritos religiosos, llámese bautismo o inmersión, tenemos un Dios que nos une, no solamente que nos habita, sino que todos estamos no solamente en una unidad, entrelazados, alguien diría por ahí, entrelazados cuánticamente, estamos más que eso.
lo que pasa en un miembro de la familia afecta a toda la familia. Aunque digamos, no pasa nada, sí pasa. Lo que pasa con un miembro de la familia afecta a toda la familia. A veces no lo queremos ver así, nos queremos ver diferente a los demás, y ese tipo de separaciones suceden mucho generacionalmente. Ay, papá, ¿tú cómo piensas? Tus pensamientos ya son como del siglo pasado, ¿no? Todo el tiempo nuestro ego está funcionando en crear no solamente una identidad sana, sino algo que me separa y me aleja más de mi prójimo, ya sea por motivos de creencias religiosas o por motivos de pensamiento generacional. Incluso nos alejamos de los demás porque estamos creando o sosteniendo una identidad basada en el dolor, en el ego. Por ahí dicen, hay una idea secular que se dice que los unos se juntan con los unos, que los dos se juntan con los dos, que los tres se juntan con los tres, y así. ¿Sí lo han escuchado? O sea, en otras palabras, los enojoncitos se juntan con los enojoncitos, los depres se juntan con los depres, los muy contentotes se juntan con los contentotes, y a alguien que está en modo molesto, en modo enojoncito, le va a molestar a alguien que está en modo alegre. ¿Quiénes vieron la película esta de Disney? ¿Cómo se llama? Donde todas las emociones están descritas. Intensamente. 1 y 2, muy recomendables. Y a veces es así. Alguien que está en un estado depresivo no puede soportar a alguien que está todo el tiempo filosofando, o contento, contentote o contentota. Y la verdad es que tú no eres ni una cosa ni la otra. O incluso todas esas emociones son parte de ti. Aunque esté contentote o contentota, ¿estoy en unidad con Hashem, con Dios? Sí. Y si estoy muy ¿cómo se dice? Me tiro al drama, ¿no? Vivo la experiencia de estar depresivo. Hashem, ¿eres uno con Hashem? Aunque estés completamente triste, también. ¿Eres uno con Dios, aunque estés en un modo intelectual 100%? Sí. ¿Eres uno con Dios, aunque estés en modo emocional solamente? Sí. Todo es parte de ti, todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Aunque te dé comezón a la ceja, también, ¿no? Todo es parte de ti, aunque tengas comezón, aunque no tengas comezón, aunque estés contento, aunque no estés contento, aunque estés, no sé, todo es parte de ti. Así Dios nos creó. Estamos viviendo en Dios, con el favor de Dios y para Dios. Si nosotros empezamos a aceptar todo eso, vamos a entender a Dios no solamente como ese Dios, el Dios de la religión monoteísta, e incluso entramos en temas de números, a ver, ¿cuál es la religión que tiene más miembros en todo el mundo, más adeptos, más seguidores? ¿El Islam o el cristianismo o el judaísmo? Entramos en temas de competencia, o porque la iglesia aquí del norte de la ciudad que tiene 8,000 personas, o la iglesia que está aquí al sur de la ciudad que tiene 200 personas, todo el tiempo empezamos a hacer de Dios algo medible según nuestro ego. Pero Dios no es algo que nosotros podamos poner en mediciones. ¿Cuáles son las mediciones? El peso, la distancia, el espacio. Dios no puede ser medido con las medidas humanas, con lo que yo pienso, con lo que yo creo de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, y cuando hacemos de ese Dios creador, no solo de todas las cosas externas, sino internas, Dios es el creador de todo en modo interno. Cuando nosotros, por ejemplo, si usted y yo en este momento levantáramos las manos todos, así, lo más arriba que pueda,
¿no? Si levantas tu rostro al cielo, así descansa su nuca un poquito, no esté tan tenso como yo, respira un poquito, cierra sus ojitos o ábralos, como usted se sienta más a gusto, pero quítese eso tenso, porque no desayunó, eso acartonado que siente, esa tensión del cuello, y deje de ponerle un poco de atención a mí y ponga un poco de atención a lo que siente cuando levanta sus manos. Cuando levanta sus manos y levanta su rostro, empieza otra forma de sentir, de percibir y de conectarse. Hoy yo estaba, si gusta puede bajarlo, hoy estaba pensando con Dios, y discúlpeme que lo diga de esta forma grotesca, pero yo estaba en la regadera y dije, Señor, confírmame qué es lo que tú quieres que comparta. Y así, justamente así, otra vez me llegó una palabrita que te sentí tremendamente: la unicidad de Dios. Esa unicidad de Dios, aunque te sientas con dolor físico, de cabeza, o de estómago, o de pies, o de tobillos, o de piernas, o de lo que es, o de hombro, Dios está contigo. Y cuando nosotros hacemos un ejercicio de, a ver, Señor, ¿han visto ustedes las barras y las porras y todos los jóvenes cuando van a un estadio de fútbol? ¿Qué energía hay cuando vas a un estadio de fútbol? ¿Lo has vivido? Te contagia solamente de ver la parte de enfrente. Dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pues cuando tú haces eso, te sueltas un poquito de todas estas guerras mentales, incluso, ¿cómo se dice? Esto que pasó en Israel con los cruzados y con el Islam, y nuestras cruzadas mentales, ya ni siquiera nuestras guerritas mentales, sino son incluso cruzadas, donde hacemos con todo nuestro corazón y mente y emoción, y le ponemos todo nuestro empeño en cruzadas religiosas, pero en el interior de nosotros. Todo el tiempo estamos usando a Dios para demostrarle a los demás que yo tengo razón, o que yo soy el bueno de la historia, o que los demás están equivocados, y todo el tiempo estoy fragmentándome porque estoy tratando de ver el detalle, la falla o el defecto en los demás. Y si nosotros entendiéramos que a pesar del modo en el que los demás estén o están, o decidan y continúen permanecer, Dios está con ellos, como Dios está contigo. Es más, no hay un ellos y no hay un tú, somos uno, Dios. Mientras nosotros pongamos nuestra atención en ese Dios Ejad, en hebreo se dice uno como Ejad, pero uno no es algo Ejad no es algo numérico, como decir, sí, Ejad es uno. Ejad es algo así como más allá de nuestros egos, somos uno. Más allá de que tú le vayas al Chivas y yo le vaya a la América, sin decir, yo no lo voy a ir uno de esos, somos uno. Más allá de que a ti te guste el verde y a mí me guste el azul, somos uno. Más allá de que cuántas diferencias puedes encontrar, de que tú seas intensamente feliz o tú seas intensamente depre, somos uno. De tal forma que la victoria de la unicidad, del reconocimiento de la unicidad de Dios de manera particular e individual, provoca que entonces nos unamos de manera general, como se dice, de lo particular a lo general, de lo individual a lo comunitario. Nos pasamos toda la vida pretendiendo formar congregaciones e iglesias donde nosotros nos amemos, donde nos respetemos, donde nos querramos un poquito, aunque seamos distintos y diferentes. De hecho, Dios nos creó así a todos diferentes. Ser uno en Dios no significa estar uniformados. ¿Han visto ustedes por allá por China y
y esas formas políticas y sociológicas donde todo el mundo está coordinado, uniformado como robots. Para nosotros es una vida donde no hay mucha libertad, que trabajan, tienen 2 o 3 trabajos, e incluso ahora hay dormitorios, ¿cómo se dice? No llegan a su casa, sino que se salen de la estación del metro y ya tienen donde dormir ahí en una especie de cápsula. Una vida robótica. Entonces, la unidad en Dios no se trata de que tú te sientas que tienes que ser idéntico al que está parado aquí enfrente. No, simplemente tienes que alzar tus manos, alzar tu rostro, respirar y permitir que la voz de Dios te hable a tu pensamiento, a tu sentir, a tu intuición. Que no necesites la oración de 7 líderes religiosos, sino que alces tus manos cada mañana y que levantes tu rostro y así como nace el sol, o nace la primera estrella del día, que nosotros llamamos la estrella de la mañana, que así sea el nacer de Dios y de Jesús en tu vida. Si no, no tiene, perdónenme la expresión, no tiene chiste, no tiene caso. Terminamos haciendo de nuestra búsqueda de Dios un mal chiste, porque perdemos el sentido de la verdadera intención, que es reencontrarnos con Dios, unificarnos con Él. Estoy en unicidad con Dios, así esté haciendo lo que esté haciendo. Es muy fácil sentir esa unicidad con Dios en la naturaleza. Cuando estás debajo de una cascada, ¿quién se ha puesto debajo de una cascada? O en una agua termal. ¿Quién ha ido a aguas termales? Te relajas y sientes muy bonito, ¿no? Aquí en Morelos con pececitos y toda la cosa. Es muy fácil encontrar a Dios cuando estás ante un hermoso paisaje, así por encima de una montaña, de un lugar alto, ¿no? Incluso si te subes a un edificio alto y ves toda la ciudad, ya estás viendo las cosas distintas. Pero esa misma grandeza y esa misma majestuosidad la puedes encontrar en tu sentir. Esa grandeza, incluso cuando hablamos de Dios decimos cuán grande es Él. Le decimos que Dios es magnífico en santidad. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? No hay nadie como tú, creador del cielo y de la tierra. Y todo eso que decimos de Dios, que Él es inmensamente, inconmensurablemente grande, eterno, infinito, su amor es eterno, infinito, su grandeza es eterna, es infinita, sus proezas son eternas, son infinitas, pero esa eternidad incluye este momento que tú estás viviendo. En este momento, y no como si fuera un embudo, sino algo que se amplifica más y más y más, tú puedes reconocer esa eternidad amorosa, esa eternidad, esa luz original, ese origen divino en ti. Eso es lo que Dios quiere. Que hay una idea, por ejemplo, de nosotros nos vemos ahora en el espejo, y hay un versículo que dice, que no lo traigo preparado, pero que nos vemos como, que vemos la vida espiritual o a Dios como en un espejo. Tiene varias interpretaciones, pero al final lo que quiere decir es que no lo vemos claramente, porque estamos limitados por nuestros 5 sentidos y por nuestra experiencia de vida. Sin embargo, hoy lo importante es que tú puedas llevar a este Dios único y verdadero, eterno en verdad. No solamente Dios es verdad, sino que es eternamente verdadero, que lo puedas llevar a tu percepción, a tu idea de estoy vivo. No estás solamente vivo, la vida que Dios te da a través de Jesús es una vida eterna.
donde lo que tú hoy puedas concebir de Dios te va a llevar no solamente a tener unas vivencias distintas en esta vida física, sino en una vida eterna. Nuestro paso en este mundo es temporal, un cuerpo físico, un avatar, para que nos quede un poco más actualizado en nuestra forma de pensar. Y este avatar, este personaje nos ha atrapado con nuestras emociones. ¿Cuántas veces cuando te dicen, ya no seas tan enojón, ¿no? Entonces, tu pensamiento contesta, así soy yo. Así soy yo. Ya no seas. O cuando te dicen sin dolo, cuando te dicen con cariñito, eres igual a tu papá. Sin dolo, con cariñito, bonito. ¿Qué pasa entonces? Así somos todos los de mi familia. Todo el tiempo estamos en una continua defensa del deber ser. Te convendría ser de esta otra forma, o te sugiero que no hagas esto, que sigues haciendo día tras día y semanas tras semana y mes tras mes y año tras año. Esas sugerencias, esas solicitudes amables, esas peticiones sinceras, saliéndonos de los contextos de pleito y de conflicto y todo eso, si nosotros hiciéramos, lo resumiéramos en una sola palabra, sería, tal vez podríamos bajarle un poquito como a la soberbia, a la idea de nosotros mismos que realmente solamente nos ha estado como afectando hasta el día de hoy. Los ejemplos más notorios de soberbia en la Biblia pues son el rey de Egipto o el rey de Babilonia, ¿no? Pero a veces nos comportamos así, como decimos en México, porque sigo siendo el rey, y estoy diciendo de una manera negativa, o que quiero hacer todo a mi manera y hasta lo canto. Y entonces esa como expectativa de uno mismo, donde nos sentimos más que los demás o que alguien, incluso que Dios, incluso que corrijo hasta el Mesías, me atrevo a corregir casi, a ese nivel llega nuestra soberbia. Y yo creo que cuando Jesús regrese, Él no va a entrar en temas de pleitos doctrinales. ¿Usted cree que Jesús va a entrar en temas de pleitos doctrinales o religiosos? Nada de eso. Va a manifestar el alma del Mesías nuevamente. Una manifestación, dice la Escritura, con poder y con gloria, con poder del Padre. Si me acompañan, por favor, si son tan amables, dice Lucas 12:32. Mira cómo ese Dios eterno en amor, eterno en bondad, eterno en misericordia, eterno en gracia, te dice, no temáis. ¿Qué dice? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ese reino de amor de Dios, a Él le ha placido dártelo, y no solamente como una manada pequeña, como un pequeño remanente, sino de forma individual, o dicho de otra forma, a pesar de que estamos todos juntos en este momento, Dios nos observa a todos de manera individual. Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás sintiendo. En esa unicidad estamos hoy. Jesús entendía esta unicidad del Padre en el Hijo y decía en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros decimos Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es, estamos diciendo todo el tiempo hay una sola voluntad, que es la voluntad
del Creador de todas las cosas. Hay una sola voluntad que reina sobre todo reino, físico, externo e interno. Entonces, ¿cómo lograremos vivir esa unicidad con Dios? Decidiendo ser conscientes de que todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes y todo lo que tú deseas está bajo ese reinado divino. De tal forma que no te vas a estar continuamente descalificando, sino que vas a apreciar lo que piensas, lo que sientes e incluso lo que haces. Porque cristianamente a veces estamos esperando que baje un ángel del cielo y nos dé una respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, donde yo abra la Biblia y si es un versículo que me favorece, lo voy a tomar como una respuesta de Dios. Y está bien. Pero las señales y los mensajeros angelicales y celestiales, todo eso está dentro de ti. Cuando de verdad nos enfocamos en el Creador de todo. Mateo 16:25, por favor. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que, ¿qué dice? Pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿de qué te va a servir que el enojo siga siendo el centro de tu vida? Es decir, ¿de qué te sirve eso si no es para enfermarte? Generalmente, por ejemplo, a los dueños de un trabajo, de un negocio, les preocupa su negocio y se enojan con todo el mundo. Yo tuve un jefe de trabajo que en un enojo, en un coraje, como nosotros decimos, que hizo, fue de tal intensidad su enojo que perdió la audición en un oído. Así, ¡fum!, se le fue la audición. En otra ocasión fue tal su coraje que tuvo que ir a que le quitaran la vesícula y no sé qué. En otra ocasión fue tal su enojo, ¿me explicó? Y pareciera que si no me enojo un día, como que entonces no trabajé, como que no hice lo que tenía que hacer, si no hago el coraje del día. Entonces, así como los Boy Scouts que les dicen, ¿cuál es tu obra buena del día? ¿No? A veces, si no me pongo triste por algo, por todo o por nada, no me siento vivo. No alimento ese estado interno donde yo siempre soy él o la víctima de los demás. Y aunque estamos en Dios y tenemos el conocimiento de Dios, seguimos con todos esos patrones de conducta, o de víctima, victimario, ¿no? Y es muy fácil vivir así, autoengañándonos, echándole la culpa a quien sea, a quien fuere, al esposo, a la esposa, al pastor, al diácono, a quien ustedes gusten y manden. Hoy, buscar esa unicidad en Dios quiere decir que voy a aceptar todo lo que yo soy en mi tristeza y en mi alegría, en mis bajones, como decimos nosotros en la Ciudad de México, o en esos momentos donde yo me siento inspirado y bendecido, y cuando no lo siento también. Voy a ser responsable de todo eso que yo siento, de todo eso que yo pienso, de todo eso que yo hago, para entrar en una unidad, en una unicidad, primero conmigo mismo, porque a veces les estamos exigiendo a los demás que sean íntegros, que sean cabales, no cabalistas, porque para ser cabalistas primero hay que ser cabales. Todos estamos ahí, en ese caminar. Y estamos exigiendo a los demás que sean de tal
¿De cuál forma? Y eso no nos crea más que un desánimo, el exceso de control con los demás. Entonces, si nosotros dejamos ir hoy esos excesos de control, de exigir que los demás sean perfectos. ¿Quién hay perfecto aquí? ¿Quién es perfecto aquí? Además de mí, ¿quién es perfecto? Nadie, ninguno de nosotros lo es. Entonces, podríamos intentar dejar de exigirle a los demás esa perfección. Podríamos dejar que los demás sean humanos y tengan errores y tengan sus 5 minutos sin que nosotros les guardemos resentimiento, porque lo hacemos incluso con las mascotas. Entendemos a nuestros gatitos, entendemos a nuestros perritos y decimos, está haciendo esto porque ya tiene, está haciendo aquello porque entendemos al gatito, sabes lo que el gatito te está diciendo y sabes lo que el perrito o el pececito te está diciendo. Sabes que si te acercas a la pecera, el pececito va a estar nada y nada así porque tiene hambre, ¿no? Pero cuando se trata de entender a tu hermano, a tu prójimo, a tu familia, a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, no nos entendemos, porque el ego nos impide ver lo que de verdad necesita el otro, si es que hubiera otro. Entonces, si entendemos a nuestras mascotas y no les guardamos resentimiento por las cosas que hacen las mascotas, ¿a cuántos de ustedes la mascota les ha la sala, se las ha, ¿cómo se llama? Dañado su sala? ¿A cuántos de ustedes sus mascotas les han tirado, como dicen, el jarrón de la abuelita? ¿Cuántas travesuras no les han hecho sus mascotas? Y no le guardan resentimiento porque sabes que es una mascota. Lo perdonas instantáneamente, pero a tu hermano ser humano se la guardas en un costal de papas, ¿no? Se las juntas todas y incluso decimos, mi venganza será dulce. A este punto llegamos, mi venganza va a ser dulce, te las estoy juntando, te las estoy guardando. Entonces, si podemos ser misericordiosos incluso con nuestras mascotas, ¿por qué no serlo con alguien que está creado igual que tú, a imagen y semejanza de Dios? El que está al lado tuyo está creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, es medio neudas, está creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, es medio intenso, medio intensa, pero está creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que puedo hacer es honrar ese proceso que Él tiene con Dios, o Dios con Él. Ya se dará cuenta, ya en su momento va a cambiar su corazón, Dios lo va a hacer, porque Dios nos acompaña y Dios no deja de ser Dios. Imagínense, Dios carga con con todo lo que nosotros sentimos, pero Él no deja de ser Dios. Nosotros podemos acompañar sin absorber de los demás. ¿Cuántas veces decimos nosotros, me dejaste me chupaste toda la pila, me dejaste sin energía, solo de estar un ratito contigo ya me sentí todo así, desguanzado, decaído, tristín, y cosas de esas, porque decimos que estamos absorbiendo el estado emocional y mental de los demás, ¿no? Y sí lo puedes percibir. Una vez que me tocó compartir una clase allá arriba, me dolía la cabeza, y cuando terminó esa clase, una hermana se me acercó y me dijo, ay, qué bárbaro, hasta la cabeza me dolió ahora sí. Y yo, rayos, perdón. Sí lo puedes percibir, sí lo puedes sentir, pero no lo absorbas. Si tu hermano viene muy cargado hoy y tú no sabes por qué, con qué gigantes se esté enfrentando, de situaciones económicas o emocionales o familiares, no cargues con ese gigante. Compártele un nombre de Dios con el cual ese gigante puede ser
derrotado. Compártele una actitud, un deseo con el que ese gigante puede ser derribado, pero no cargues con gigantes que no te tocan, que no son tuyos. Amén. Todo eso nos permite vivir no solo en unicidad con nuestros hermanos, sino en unicidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos amar a nuestro Padre Celestial que no vemos si no amamos a nuestros hermanos con los cuales tratamos, ¿no? O intentamos tratar, o hacemos todo el esfuerzo por tratar? Hoy, esta unicidad con Dios quiere decir que nadie nos pertenece. Dice la Escritura que todos sean uno, pero al final somos uno, pero nadie me pertenece. Cada uno de nosotros le pertenece al dador de vida. Y entonces, como pertenencia, es decir, decimos mi esposa o mis hijos, pero en realidad no son mis hijos, le pertenecen al dador de vida. ¿Cómo tratas tú algo que no es tuyo? Incluso decimos ahora, no, mejor no me prestes, porque no vaya a ser el que, no me vaya yo a comprometer, no vaya a ser el diablo y justo pase lo que nunca pasa. Cuidamos lo que no es nuestro. Pues este mundo externo e interno y todos los mundos que tú ves aquí representados por cada rostro y cada alma tienen un dueño, y ese dueño es Dios. ¿Cómo vas a tratar a algo que no es tuyo? Con más cuidado, con más ¿cómo se dice? Sutileza, con más delicadeza. No es tuyo, nadie es tuyo. Cada alma le pertenece a Dios. Nadie es de tu propiedad, nadie es tu pertenencia. Simplemente estamos acompañándonos en este breve periodo de vida, 70 o 80 años cuando más, y a veces Dios permite que nos acompañemos con alguien solo por algunos años, solo por algunos meses, solamente por algún día. ¿Cuántas veces has visto a alguien que te dice algo bonito, algo inspirador, algo edificante, y jamás lo vuelves a ver en tu vida? ¿A quiénes les ha pasado? Eso va a fluir en tu vida cuando tú y yo dejemos de estarnos fijando en los gigantes ajenos, no solamente en los defectos, o como se dice, en el talón de Aquiles ajeno, sino incluso no en los defectos menores, sino en los defectos mayores de los demás, porque eso se llama solamente ego. Dice Éxodo 23, por favor. Dice así: no tendrás que dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice dioses ajenos, no precisamente está hablando de lo que nosotros criticamos tanto, como las esculturas y las pinturas y las figuras metálicas y cerámicas y todo eso. Incluso está hablando de algo interior que hay en cada uno de nosotros, como el miedo. No me atrevo a abrir mi corazón porque tengo miedo y quiero sentirme protegido. La clásica mexicana: ya no te puedes acercar a un policía, están aquí cerquita, porque ya los ves y dices, tengo miedo, ¿no? Y no te puedes acercar a alguien que simboliza o representa una autoridad, porque ya solo el hecho de que alguien tenga alguna autoridad para ti representa desde el papá, desde el director, desde el presidente,
con una situación no solamente de respeto, sino incluso más de miedo. ¿Cuántos de nosotros en la clase de cualquier profesor, cuando iba a hacer alguna pregunta, agachamos la cabeza? Y dices, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, que le pregunte al de al lado, ¿no? Y entonces nos cerramos. ¿Qué nos impide vivir en esa unicidad con los demás? El miedo a ser lastimados nuevamente, el miedo a ser dañados nuevamente, el miedo a que alguien me trate mal, incluso el pastor, ¿no? Y eso que nosotros hemos levantado como un muro, nosotros decimos mucho aquí en la iglesia que Dios derriba los muros y los muros de Jericó, y usamos incluso trompetas para decir que Dios destruye esos muros. La verdad es que esos muros de miedo son los que tenemos que hoy derribar. ¿Cuál es la trompeta? La voz de Dios. ¿Qué pasa si en la congregación viene un hermano que se ve rudo? Tú dices, oye, ese hermano me da miedo, ¿no? Y entonces levantas un muro contra ese hermano porque se ve tosco, porque se ve rudo, porque se le ven todas las heridas y todo el caminar de su vida, toda su biografía. Y levantamos esos muros de miedo. Es decir, no nos atrevemos a confiar nuevamente, no sea que me vuelvan a engañar. ¿A cuántas hermanas les pasa eso cuando son pretendidas por algún varón? No sea que me salga igual que el otro, que me vuelva a engañar, que me vuelva a lastimar. Y esos dioses ajenos son incluso los que nos impiden desarrollarnos, abrirnos y crecer, como el miedo, como la ansiedad. Y no está mal tener miedo, y no está mal tener ansiedad, tienen una razón de ser, pero tú no eres ansiedad. Tú tienes un nombre con el cual Dios te ama y te llama mi hija y mi hijo amado. Entonces, cuando logras observar ese nerviosismo, ese estrés o esa ansiedad, ya tienes la oportunidad de elegir sobre ello, porque ya creaste una distancia con esa ansiedad. ¿A cuántas personas les da miedo ir al dentista? Y dice, y cuando escucho la fresa de, ¿cómo se llama, doctora? La fresa, cuando escucho el ¿no? Seguro que la doctora ve como la piernita de todos nada más se tembla así de nerviosismo, ¿no? A eso me refiero. ¿Y qué tiene que hacer el doctor? Confía, tranquilo, tiene que hacer una especie de terapia para que tú te sientas en confianza. ¿O cuántas veces te sientes muy mal y solamente el hecho de estar ya enfrente del doctor te causa una especie de confort, de consuelo, y dices, bueno, es que cuando estaba en mi casa me sentía muy mal, pero justo que estoy ahorita frente a usted, señor doctor, ya se me bajó, ya se me pasó muchos de todos esos síntomas. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos una idea de Dios como cuando vamos al dentista. Tenemos una idea de Dios por lo que yo he vivido en otras iglesias o en esta, ¿no? También en esta. Pero Dios no es un ser limitado por lo que tú has vivido en las iglesias o congregaciones cristianas o mesiánicas o judías o como tú le quieras llamar. Él no está limitado por lo que diga Omar que es Dios. Él no está limitado. Incluso se dice en la palabra de Dios que todos los nombres con los cuales nosotros lo invocamos, ninguno de todos esos nombres describe por completo o llena por completo la idea de Dios. Incluso nuestra idea de Dios es solamente a veces mental, a veces vivencial. Cuando decimos, Dios ayúdame, Dios ayúdame, y ves cómo Dios actúa y te ayuda, y dices, wow,
decimos, jamás pensé que me pasara a mí este milagro, como yo he escuchado que pasa con muchas otras personas, porque estás limitando a Dios a tu consideración de ti mismo. Y no puedes limitar a Dios a tu consideración de lo que tú crees que mereces o no crees que mereces. Porque Dios ha preparado todas las cosas, dice la Biblia, para los que le aman, para los que buscan su rostro. Pero Él lo ha preparado porque te ama. Yo preparo algo para alguien que amo. Si no, ni lo preparo. Si no, ni me importa. Pero si Dios ha preparado todas las cosas para los que lo aman, para los que invocan su nombre, para los que dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, mi Dios es uno. Si Él ha preparado todas esas cosas buenas, no tiene que ver solamente con el reino material o físico, sino con un reino interior, con una salud mental y emocional, con una salud espiritual, con una salud congregacional o comunitaria. Nosotros podemos vivir a ese Dios verdadero siendo verdaderos con nosotros mismos y con los demás. Podemos vivir a ese Dios que te bendice siendo honestos con nosotros mismos y con los demás. Esa es la idea de la iglesia de Cristo. Nosotros decimos, hagamos iglesia, hagamos comunidad, veámonos con ojos fraternos, veámonos con ojos de hermandad, veámonos, ¿cómo se dice? No lo que nos separa, sino lo que nos une. No perdamos lo más por lo menos. Y a veces encuentras ese sentido y ese amor incluso más fuerte en personas que no son creyentes que en los mismos creyentes. A mí me ha pasado. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Porque también los no creyentes también son enviados por Dios, porque a pesar de que tengan una distinta creencia o no la tengan, también son almas y también perciben, intuyen y deciden el apoyarte o el quererte. Incluso más allá, decía al principio del mensaje, más allá de nuestros egos somos uno. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido un amigo o amiga, no sé, alguna otra etapa de tu vida, donde tú sabes que sigue siendo tu amigo y tú sabes que sigue siendo tu amiga, aunque ahora estén en distintos momentos de la vida y estén alejados y estén distantes? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han vivido? Así es Dios. En cada momento de tu vida ha estado, está y estará contigo. Y tu amigo que te ama o tu amiga que te ama no está viendo tus defectos, está viendo su amor que tiene por ti. Ese es el Dios para el cual hoy venimos a reunirnos y venimos a buscarlo. Un Dios que no nos ve nuestros defectos, nuestras manchas o religiosamente nuestros pecados. Un Dios que no tiene un pastel, ¿cómo se llama? Este pastel que le ponen encima de eso blanquito, merengue, chantilly y todo eso. Y Dios no está usando ese como una broma donde tú pones el pastel con chantilly o ese pie con chantilly y te dice, mira, estos son tus pecados, ¿no? Y te dice después, fue broma. No, Dios no hace eso. Él te ama. Él no te juega bromas pesadas. Porque nosotros lo hacemos así y muy en el fondo de nosotros decimos, para que entienda. Ya también le faltaba que le bajara un poquito a sus humitos. Ya también le faltaba que alguien la aterrizara un poquito. Ya también le faltaba que alguien le hiciera ver su realidad, que no es lo que él o ella pretende y dice ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese Dios Santo, quiere decir que tus emociones contradictorias no te hacen alguien falso y no te hacen alguien que te separe de Dios. Ahorita ustedes han sido muy amables en escucharme.
¿Cuántos de ustedes ya se cansaron? ¿Cuántos de ustedes ya tienen hambre? Porque no hacen nada. Eso no te hace falso. Al contrario, te hace amable, porque estás buscando escuchar algo distinto de Dios. Pero eso distinto no existe, porque Dios es uno. Eso, algo nuevo de Dios que estás buscando escuchar, no existe. No hay nada nuevo debajo del sol. Aunque yo me invente ahorita aquí una técnica, un coacheo, una emoción o una emotividad diferente, no existe. Puedes tú salir de este lugar con esa nueva idea de ti mismo y de este mundo en el cual cohabitamos, pero no va a ser suficiente. Tienes que salir de este lugar con una idea o con una vivencia nueva de Dios, donde todos tus procesos internos no te hacen débil. Decíamos nosotros, diga el débil, fuerte soy. Juan 14:9, por favor. El estado de búsqueda de Dios no es un tema emocional. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Ay, ahora sí la alabanza estuvo bien buena. Ahora sí la predicación estuvo bien buena, o no. O la alabanza estuvo muy buena, o no. No importa. Sigues en una unidad con el Eterno, con ese Dios que es santo y bendito. Juan 14:9 dice así: Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no, ¿qué? ¿Me has conocido? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Lo que Jesús realmente le estaba diciendo a Felipe es que no solamente Él como Mesías, sino que todos y cada uno de nosotros venimos de la misma fuente, del mismo Dios, del mismo creador de todas las cosas. Nuestro ego religioso nos ha hecho sentir distintos y mejores que los demás. Nuestros miedos nos hacen alejarnos de los demás. Nuestras heridas nos hacen protegernos de los demás. Pero Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y yo les pregunto hoy, ¿no hemos aceptado todos nosotros a Jesús en nuestro corazón? Y su enseñanza, y su palabra, y su Torah. ¿No está Jesús en nosotros como Maestro y como Mesías y como Salvador? Si tenemos a Jesús, también podemos ver al Padre en cada uno de nosotros, en nuestro hermano, en nuestro ser querido y en nuestro ser no querido. Ahí está Dios. Yo les voy a pedir, por favor, que vayamos por último a Malaquías 2:10. Cuando nosotros estamos en un solo Dios, en un solo sentir, todos compartimos, nadie es descartable. Cuando vivimos con un solo Dios no hay más luchas de poder. Malaquías 2:10 dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado, qué dice? Un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿No tenemos acaso un mismo Padre? ¿No tenemos acaso un mismo Dios como para que haya menos pleitos entre nosotros? ¿No tenemos un mismo Padre y un mismo Dios como para que haya más amor entre nosotros? ¿No tenemos un
Padre y un mismo Dios para que haya más presencia de amor entre nosotros, más presencia del Mesías entre nosotros. ¿Y qué significa todo esto? Que haya menos pleitos y más presencia, menos pleitos y más amor, menos fragmentación y más unidad, menos yo y más de ti. Que estamos entrando a una vida real. Una vida real. Eso es lo que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que tengas una vida real, no basada en el fanatismo religioso, no basada en el control de los diferentes grupos religiosos o líderes religiosos, no basada en lo que los demás te dicen que debes de o hubieras, sino en lo que tú eres ya para Dios. Tú no estás lejano de Dios. Jesús dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Voy a poner un ejemplo grotesco. ¿Han visto ustedes las películas donde hay hechiceros o hechiceras? Y donde ellos, sus frases de hechicería, pareciera que al momento que cuando ellos pronuncian algo, en el momento se realiza. Imagínense, ellos creen en sus falsos dioses, en esos falsos dioses que nosotros llamamos el miedo, el egoísmo y la soberbia, en el te voy a ganar. Ese es un falso Dios. Y no solamente lo vemos en las películas, sino en la Biblia, que pareciera que los magos del faraón echaban sus varas y se convertían en serpientes. Y nosotros que estamos con el Dios uno y único, no nos atrevemos a decir bendiciones y cosas buenas, sabiendo que eso al instante va a ser una realidad. Menos dioses ajenos, más del Dios único, significa una vida real. Todo lo que, ¿por qué dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas? Porque incluso lo que tú digas va a ser una realidad. Esa es la idea del Mesías, cuando Jesús decía: levántate y sé sano. Sanidad en ese momento. Sé libre, y liberación o libertad en ese momento. Cuando nosotros nos demos cuenta que vivimos en Él y por Él y para Él, incluso nuestro decir va a ser un decir no solo de bendición, sino creativo todo el tiempo, que va a ser como tú dices. Y esa es una expresión hebrea, ya para terminar. ¿Cuántos han escuchado abracadabra? Está mal, ¿cómo se dice? Sí, se usa para un mal pensar, un mal sentir, con una idea equivocada. En arameo es abracadabra, y abracadabra significa será como yo lo estoy diciendo. Y nosotros en vez de decir abracadabra decimos amén, ¿no? Porque es el Rey que es fiel el que lo hace. Pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios con ese corazón de unicidad, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre será hecho. Amén. Abracadabra. Vamos a robarle al lado oscuro esa frase y vamos a traerla al lado de la santidad del reino de Dios. Abracadabra. Será como yo lo estoy diciendo, porque sé en quién estoy